Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con la segunda parte de producto. Y en esta parte lo que vamos a trabajar es, o lo que vamos a tratar de entender un poquitito es cómo hacemos para calcular o cómo se calcula hoy por hoy el producto interno. Porque no solo nos va a importar el número final del producto, sino también otras cosas como vamos a ver al final. ¿Cómo hacemos para calcularlo y qué información nos da saber qué es el producto? Vamos a tratar de empezar a trabajar con esto. ¿Cómo se mide el PIB? Hay muchísimas formas de medirlo. Hay muchos criterios de medición para el producto de una nación. Todos esos criterios se usan. Todos esos criterios lo que hacen es mostrarnos distinto tipo de información. Uno de los criterios es, por ejemplo, a partir del valor agregado. ¿Y qué me dice esto? Me muestra, o cómo hago para calcularlo, diferencio entre el precio de los bienes o calculo la diferencia entre el precio de los bienes, perdón, y el valor de los insumos. Digo, por ejemplo, ¿cuánto vale la madera que se taló en Corrientes? Calculo el precio. Después, agarro y digo, ¿cuánto valen las hojas que produjo una... Bueno, no seamos tan polémicos como para hablar de papeleras, hablemos de lápices, por ejemplo. Supongamos que con esa madera yo hago lápices, para volver al ejemplo del video pasado. Bien, ¿cuánto valen los lápices que se produjeron? 10.000 pesos, en total todos los lápices. ¿Cuánto se gastó en madera para esos lápices? 8.000 pesos. ¿Cuánto valor agregaron los lápices en la economía? 2.000 pesos. Diferencio el precio del producto con el precio de los bienes intermedios o de los insumos. Entonces voy a poder ver en cada uno de los distintos puntos de la cadena de valor dónde se va agregando más valor. Y ahí puedo ver si el producto final es el que más agrega o alguno de los productos intermedios. Ya sé que yo les había dicho que contábamos el producto final y no los productos intermedios. Fíjense que eso era para no duplicarlo y acá no lo estamos duplicando. Lo que hago es segregar dentro de los 10.000 pesos de los lápices cuántos son exclusivos de lápices y cuánto hay de madera ahí adentro. Es distinta forma de mostrarlo, pero los 10.000 pesos siguen siendo 10.000 pesos. Eran 2.000 de lápices, 8.000 de monedas, o si yo veo solo los 10.000 de lápices, eran 10.000 solo de lápices. ¿Se entiende? La idea fundamental es ver cómo lo muestro. Cada uno de estos distintos criterios que voy a mostrar ahora tiene que arrojarme sí o sí como resultado final el mismo número de producto, el mismo valor de producto. Lo que me va a mostrar van a ser distintas aperturas de eso, ¿sí? Entonces, el concepto de medir el producto a partir del valor agregado, lo que va a mostrar es cuánto agrega de valor cada una de las etapas productivas de la economía de cada uno de los productos. Por otro lado, a partir del ingreso, yo quiero saber cuál es la remuneración de cada uno de los sectores de la economía. Y digo, cuánto ganan los trabajadores, cuánto ganan los capitalistas del sector primario, cuántos ganan los capitalistas de metalmecánica, de siderurgia, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de la remuneración de los distintos factores, voy a terminar llegando también al mismo número que antes, pero con una apertura distinta en términos de remuneración de los factores. Muchas veces probablemente han escuchado que se habla de en tal año o en tal otro los trabajadores tuvieron tanto porcentaje del producto de Argentina. Es algo que suele decir el peronismo bastante seguido, suele recordarlo el peronismo bastante seguido, que en la primera presidencia de Perón, creo que en el año 1949, por ahí, en realidad no en la primera, el peronismo logró tener que los trabajadores tengan el 50% del producto de la nación. Bueno, si lo mido a partir de la remuneración de los distintos factores, voy a poder encontrar este valor. ¿Cuál es el último? El último será a partir de la demanda final. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que considera es cuánto se gasta en bienes finales, cuánto gastan en bienes finales los distintos sectores de la economía. ¿Qué supone esto? Lo que supone es todo lo que se produce se vende, sí o sí. Todo lo que se produce se vende. Si todo lo que se produce, porque si no se vende, ¿para qué se produce? Entonces, todo lo que se produce se vende.
Entonces, yo puedo medir el producto en función de lo que se produce o puedo medir el producto en función de quién lo compra, porque a la larga la cuenta va a ser exactamente la misma. Entonces, si yo lo mido en función de la demanda final, lo que voy a medir es cuánto gasta cada uno de los distintos sectores. Esta es la forma de medir que vamos a trabajar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque también nos va a llevar después a otras teorías económicas que surgieron con posterioridad a las que ya vimos y que están muy relacionadas con esto de la demanda final. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el método de la demanda? Empecemos a pensar en cuáles son los sectores económicos. Este Y que aparece ahí abajo no es ni más ni menos que el producto, el PIB. En lugar de Y podría haber puesto PIB, pero Y suele ser la letra con la que se nombra en economía los ingresos. Que el ingreso de la economía no es ni más ni menos que el PIB, que el producto. Vuelvo. ¿Qué sectores económicos tiene una economía? Empiecen a pensar. Si quieren, pausen el video y pónganse a pensar para ustedes qué sectores aparecen en la economía. ¿Ya lo pausaron? Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el primer sector? Las familias. Miran a su alrededor, lo primero que encuentran, sus padres, su madre, sus hermanos, abuelos, no sé, las familias, los individuos. Ese es el primer sector, las economías domésticas. Las economías domésticas consumen, van a la vuelta, compran algo, consumen. ¿Cuál es el otro sector que aparece? Y seguramente el primer otro sector que nos puede llegar a aparecer son las empresas, las economías productivas. Las economías productivas no consumen, sino que invierten. Lo que gastan las economías productivas lo gastan para poder producir otras cosas. Todos los gastos relacionados con una producción posterior los vamos a llamar inversión. Por otro lado, está el Estado Nacional. Y el Estado Nacional también gasta. Y ese gasto lo vamos a llamar gasto público. Entonces, fíjense que todo lo que se vende en la economía, alguien lo tiene que comprar. Lo pueden comprar los individuos, lo pueden comprar las empresas, lo puede comprar el Estado. Si yo mido todo lo que gastan esos tres, tengo que tener la producción total. Excepto que la economía no esté cerrada. En general las economías no están cerradas. Entonces, ¿qué significa cerradas? Que comercian con otros países. Entonces, probablemente parte de lo que producen las empresas en Argentina no lo vendan en Argentina. No se lo vendan ni a las economías domésticas, ni a los individuos, ni a las empresas, ni al Estado. Lo vendan afuera. Entonces, o lo vendan en otros países. Entonces, a esto le tengo que sumar las exportaciones, la producción que no se consumió en el país. Y al revés de esto, puede pasar que los individuos, que el Estado, que las empresas consuman bienes que no se produjeron en Argentina, se produjeron en otro lado. Si yo lo tomo a partir del consumo de los individuos, de las empresas y del Estado, voy a correr el riesgo de incluir en el producto de Argentina bienes que no se produjeron en Argentina. Por eso, a esto le tengo que restar lo que entró en la economía de Argentina y no se produjo acá. Eso lo llamamos importaciones. Entonces, el consumo de los bienes producidos en otros países no es ni más ni menos que las importaciones. Consumo o inversión, puede ser. Puede ser que las empresas traigan máquinas de otros países para poder producir acá. Eso van a ser importaciones, porque va a estar dentro de inversión, pero no se va a haber producido en Argentina. Supongamos que lo único que pasa en Argentina en un año es que YPF compra una máquina que se produce en Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el producto de Argentina? Nada, porque nadie produjo nada. Lo único que pasó es que YPF compró una máquina de Estados Unidos. Ahora, si yo veo la inversión, voy a ver que van a estar, no sé, los $1000 que gastó YPF en esa máquina. ¿Está bien que estén? No, porque esos mismos $1000 los voy a tener que restar por otro lado en las importaciones, porque esos $1000 los importó. Entonces, 1000 menos 1000 de importaciones me va a dar 0, que es efectivamente el producto que hubiera tenido Argentina en ese año supuesto que esperemos que no llegue nunca. A pesar de que 2020 probablemente esté bastante cerca de eso, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, si yo sumo el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones, voy a tener el producto de Argentina. Y fíjense
cómo aparecen o empiezan a aparecer algunos conceptos que son muy comunes cuando se habla de economía. Cuando van a un diario y se está hablando de una nota económica, es muy probable que aparezca el gasto público. Aumentó, disminuyó, bla, bla. Es muy probable que aparezcan las exportaciones o las importaciones, cepos a las importaciones, aranceles, retenciones a las exportaciones. El consumo suele aparecer muy seguido, la inversión suele aparecer muy seguido. Son conceptos que están muy a flor de piel cuando se habla de economía, son conceptos muy importantes para nosotros. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque son todos componentes del producto. Son todos distintos motores, si se quiere, del producto. Si crece el consumo, crece el producto. Si crece el gasto público, crece el producto. Si crece la inversión, crece el producto. Ahora, el aumento de cada uno de ellos probablemente tenga distintas consecuencias, aparte del aumento del producto. De esto se va a tratar lo que siga en adelante también, ¿no? Dentro de la materia. Vamos a un problema, cuando medimos así, vamos a un problema, nos va a surgir probablemente alguna complicación que hasta ahora no habíamos visto. Nosotros vimos que PIB es Producto Interno Bruto. Vimos por qué es producto, en contraposición a producción. Producto es producto final, producción es productos intermedios y finales, producto es producto final. Vimos por qué es interno, en contraposición a nacional. Producto puede ser interno o puede ser nacional, pero nunca hablamos de por qué es bruto. Vamos a tratar de entender qué pasa con el desgaste. Supongamos esta siguiente situación. Tenemos un país, se llama Termolandia, y en Termolandia hay una sola empresa. Esta empresa produce termos. El proceso de producción de termos, de esta empresa, de esta única empresa de nuestro querido país, usa una máquina que sale $10.000 y que sirve para producir 1000 termos. Sale 10.000 pesos de Termolandia, y sirve para producir 1000 termos. En el año 1 se compró la máquina y se vendieron, o sea, la empresa que trabaja en Termolandia compró la máquina y vendieron 500 termos a 15 pesos cada uno. Supongamos que la máquina se produjo también en Termolandia. Esta empresa, no sé, hay otra empresa que produce una vez cada no sé cuánto una máquina, para simplificarlo. ¿Cuánto es el producto de Termolandia este primer año? 7.500 de consumo, que de dónde salen, de multiplicar los 500 termos que se vendieron por 15 pesos cada uno. Si multiplicamos 500 termos por 15 pesos me da 7.500. Eso es consumo más los 10.000 pesos de inversión que corresponden a la compra de la máquina. Total 17.500 pesos. En el año 2 se vendieron otros 500 termos a 15 pesos cada uno. En definitiva, ¿cuál fue el producto? 7.500 pesos. Excelente. Ahora, pregunta, ¿qué pasa con el costo de la máquina? Esta máquina, vamos a mostrar de vuelta la situación. Esta máquina le salió a la empresa 10.000 pesos y le sirvió para producir 1000 termos. Una vez que produzca los 1000 termos, va a tener que comprar otra máquina distinta. Entonces, si yo gasto 10.000 pesos, yo soy la empresa de Termolandia, yo gasto los 10.000 pesos en la máquina y empiezo a producir termos. Como yo sé que esos 10.000 termos me sirven para producir 1000, esos 10.000 pesos me sirven para producir 1000 termos, en realidad lo que estoy diciendo es que hay 10, de que cada termo tiene 10 pesos de máquina, ¿sí? Yo voy a tener que cobrar esos 10 pesos, porque es plata que yo gasté que voy a tener que recuperar. Cuando yo produzca los 1000 termos, voy a tener que al menos haber cobrado 10.000 pesos, para tener esos 10.000 pesos de vuelta y poder comprarme la otra máquina. Entonces, de alguna manera, dentro de estos 15 pesos, estos 15 pesos del termo, está metido el valor de la máquina. Entonces, yo lo estoy duplicando, si se quiere, de alguna manera el valor de esta máquina. Habíamos dicho que el producto hablaba de productos finales.
para no duplicar los productos intermedios. Y acá el valor de la máquina yo lo estoy contando acá, pero también lo estoy contando cuando multiplico los 500 termos por 15. Entonces, ¿cómo hago para eliminar este problema que a mí me surgió de duplicar el valor de la máquina? ¿Cómo hago para evitarlo? Veamos. Como les dije antes, si la máquina sale 10.000 pesos, acá puse dólares, pero borrémoslo. Perdón. Borrémoslo. Y borremos acá también. Si la máquina sale 10.000 pesos y sirve para producir 1.000 termos, cada termo incluye 10 pesos correspondientes a la máquina. Entonces, yo puedo pensar que el producto de Termolandia va a ser 2.500 pesos de consumo, que van a ser los 15 pesos de cada termo menos los 10 pesos de desgaste de la máquina, esos 10 pesos que se va a ir desgastando la máquina cada vez que produce un termo, y voy a tener 5 pesos por 500, 2.500 pesos, y por otro lado los 10.000 de la máquina. Si yo hago esto, los 10.000 de la máquina lo cuento una sola vez. Los 5 pesos que va a valer cada termo será de materiales, del plástico que uso, de la mano de obra que pago, de lo que sea, pero el costo de la máquina no está metido ahí adentro. Lo conté solo ahí, la primera vez en la inversión, y se acabó. Será 12.500 pesos. En el año 2 será 2.500 pesos. Nada más. ¿Por qué? Porque hago exactamente lo mismo. 15 menos 10 por 500 pesos. Fíjense que de esta manera, si yo quito el desgaste de la máquina, o como hablamos en las ciencias económicas, como lo mencionamos en las ciencias económicas, quito la amortización o la depreciación de esa máquina, lo que voy a obtener va a ser el producto neto. ¿Sí? El producto neto es el producto bruto menos la depreciación de la máquina. ¿Cómo calculo la depreciación? Bueno, en este caso son 5.000 por año, es muy fácil. ¿Por qué? Porque de los 10.000, acuérdense, yo produje, eran para 1.000 termos, yo produje 500 termos el primer año y 500 termos el segundo. Entonces, los 10.000 de la máquina se van a ir 5.000 el primer año y 5.000 el segundo. De los 7.500, de los 17.500 le resto 5.000 y de los 7.500 le resto 5.000. De ahí es como, así es como llego al producto neto. Más allá de meternos en las cuentas, que no es la idea, la intención de esto es que puedan ver que, primero, ¿por qué es producto bruto? Producto bruto es porque no tiene en cuenta las amortizaciones o las depreciaciones de las maquinarias. Y en ese caso, si yo lo tuviera en cuenta, eso lo llamaría producto neto. En general hablamos de producto bruto. No sacamos la cuenta de las depreciaciones, pero se podría sacar. Lo importante acá es lo conceptual. Esto de que las máquinas se usan para producir bienes. Entonces, a medida que yo produzco esos bienes, en el valor de esos bienes está metido el valor de la máquina en algún punto. Conceptualmente eso sería más que nada lo más importante, ¿no? Entonces, sabemos qué es el producto, sabemos por qué es interno y no es nacional, sabemos por qué es bruto y no neto. Lo que vamos a tratar de entender ahora es ¿para qué me sirve el PIB? ¿O cómo puedo usar como indicador el PIB? Vamos a ver algunos ejemplos nada más. No hay muchos más, seguramente, pero estos son los que en general más se usan. La primera pregunta es esta, o el primer caso es este. Este es el Producto Interno Bruto de los países de América del Sur, sin contar las Guayanas. Medido en millones de dólares actuales. La única aclaración que hago al respecto es que el valor que figura de Venezuela corresponde al año 2014. Después del 2014 no tenemos más datos, así que no tenemos el valor del PIB hoy, al menos no tenemos oficial. Si lo tuviéramos, todas las estimaciones lo que dicen es que probablemente sería muchísimo más bajo del que aparece ahí. Bien, entonces, Argentina tiene 519.000 millones de dólares.
o en 2018 tenía 519 mil millones de dólares. Brasil tiene casi 2 billones de dólares, o 1.800.000 millones. Chile tiene casi 300.000 millones. Uruguay tiene 60.000 millones. ¿Nos dice algo este número? Sí, la economía de Brasil es la más rica de toda América. Está claro. ¿Eso significa que los brasileños son más ricos? El dato de del Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto por sí solo no nos dice demasiado. Nos sirve para comparar, pero es necesario contextualizarlo muchas veces. Hay muchos otros indicadores relacionados con PBI que nos pueden servir. Por ejemplo, fíjense esta misma información que les doy, o este mismo número que es el PIB, pero vamos a mostrarlo así. Voy a desaparecer un cachito, así pueden ver más grande el gráfico. Esta es la evolución del PIB de estos mismos 8 países a lo largo de, desde 1960 hasta 2018, a lo largo de los últimos 60 años. Bueno, ahí podemos ver otras cosas más. La línea violeta, fucsia si quieren, es Brasil, que es claramente el más grande. Fíjense, digo, ahí podemos sacar más conclusiones. Tuvo periodos de caída, tuvo periodos de crecimiento muy marcados, tuvo periodos en los que era apenas un poco más grande que el resto y después se despegó mucho. Fíjense cómo empieza a cambiar toda la cuestión, ¿no? El producto de Argentina, fíjense cómo viene, es el segundo más grande. Fíjense cómo tuvo caídas grandes. En el año 2002 se ve una caída muy fuerte. Acá se ve la caída, perdón. Acá se ve la caída de la caída del 2002. Y después cómo empieza a subir, cae, ve como a partir del 2011 más o menos, 2009, 2010, Argentina está estancada, sube, baja, tiene un serrucho, pero no sigue creciendo. Digo, al ver evoluciones y podemos comparar de año a año y ya podemos sacar conclusiones. El país es más rico, es menos rico, etcétera, etcétera. Ahora, sí, esto si queremos comparar entre países tampoco nos va a servir. Pero bueno, para ver evoluciones es muy interesante esto. Comparar los PIB de año tras año, lo que nos va a traer no es ni más ni menos que, o nos va a permitir sacar conclusiones acerca de cómo evoluciona la economía. Si crece, si no crece, si se achica, etcétera, etcétera. Ahora, de vuelta, ¿los ricos son más ricos que los brasileños son más ricos que los argentinos o no? No lo sabemos. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué pasa si yo divido al producto por la cantidad de habitantes que tiene el país? Fíjense cómo, digo, cuando yo divido el PIB por la cantidad de habitantes voy a obtener una medida que se llama PIB per cápita. Si todos tuviéramos la misma cuota de PIB en nuestros bolsillos en el año, ¿cuánto tendríamos? Bueno, y ahí fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? Fíjense cómo Uruguay, que tenía 60.000 millones y era un chiquitito, es el país con mayor PIB per cápita de Latinoamérica. Fíjense cómo Chile, que tenía 290.000 millones, una cosa así, es el segundo país. Fíjense cómo Argentina es el tercer país, pero fíjense cómo venimos cayendo. Digo, en tendencia está difícil. Y Brasil, que aparecía cortado solo arriba, que era el que PIB más grande de todos, el país más grande o más grande del mundo, quedó cuarto. ¿Por qué? Porque los brasileños son muchísimos. Entonces, lo que llega a producir Brasil en un año, y evidentemente no alcanza tanto para cada uno de los brasileños como le alcanza a los uruguayos. Entonces, fíjense cómo empieza a variar mucho la situación, la cuestión. Cuando vemos PIB per cápita nos empieza a cambiar todo, nos pone más en contexto la situación. Venezuela, fíjense que yo les dije que teníamos datos hasta 2014, nos aparece acá,
segundo debajo de Uruguay en el último dato que tenemos. Todas las estimaciones tienden a decir que Venezuela es hoy por hoy el que está más abajo de todo. O sea, tuvo en los últimos años una caída bastante estrepitosa. Pero bueno, digo, esta es otra medida. Fíjense cómo distintas maneras de ver el producto nos permite sacar distintas conclusiones. Nos permite entender qué fue pasando en la economía en distintos momentos y por qué. Les propongo lo siguiente, hay poco tiempo, pero si pueden hacerlo nos va a servir bastante. La clase del viernes vamos a hacer una clase y vamos a charlar un ratito sobre esto, sobre PIB. Les propongo que traten de buscar información de producto de Argentina y así la discutimos entre todos a ver qué ven. Yo igual les voy a dejar algo, pero que traten de buscar a ver algunas cosas que les parezcan interesantes y preguntas que se les ocurra traer, así podemos discutir un poquito entre todos. Esto por el momento es todo y nos vemos el viernes para charlar un poco cara a cara sobre esto de Producto Interno Bruto. Chau, chau.